Gracias amigos por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Conversamos con el profesor de Estudios Internacionales en la UCB, Óscar Arnal, constitucionalista, sobre el panorama político venezolano y también las relaciones internacionales. Hablábamos de pues las tensiones con España y cómo nos pueden afectar como nación, el balance comercial y también a los ciudadanos con el tema de los consulados, tantos hijos de españoles en Venezuela y también tantos venezolanos en España o en otros países de Europa que han tomado también esta ruta aérea, porque lo cierto es que tampoco tenemos muchas conexiones con el mundo y esto hace que también se encarezcan los vuelos. Finalmente el ciudadano paga un poco esos platitos rotos. Claro, claro, es que las sanciones producen eso, lamentablemente, o sea, sobre todo las sanciones al país, que terminan justamente por esa vía muchas veces de que se rompen las relaciones diplomáticas, o sea, vienen entonces un conjunto de sanciones contra la economía que son terribles, ¿no? Criminales incluso, diría yo. O sea, las sanciones a las personas, o sea, a la gente que está en curso en violaciones a los derechos humanos, en corrupción, en tráfico de drogas, son evidentemente muy buenas. O sea, hace falta que esas sanciones se produzcan, pero las sanciones a la economía del país son horribles, ¿no? Son terribles y causan evidentemente más pobreza. Entonces, ¿qué pasa con la extrema pobreza? Uno, o la gente sale, y es el tema del boomerang, y se va entonces a los Estados Unidos, y si es el caso, y mucha gente va hacia allá, y el Darién y todo, y le dan para allá. Y el otro problema es que la gente queda como inerte, o sea, que es lo que decía la pirámide de Maslow. ¿Qué pasa? Cuando la gente no tiene prácticamente para sobrevivir, no sale de ahí, o sea, no busca nada que tenga que ver con los derechos de la cultura, de la política. No hay progreso si tienes que estar pendiente Bueno, del pan diario de y es lo comida. que ha pasado con Cuba. ¿Por qué Cuba se han mantenido 70 años en medio de una pobreza extrema? Porque evidentemente ahí no hay capacidad de ese pueblo para protestar, para moverse, para reclamar. Lo que llaman la desesperanza aprendida, que lleva al ciudadano pues Exactamente, a muy dedicarse a bien, cubrir sus necesidades básicas. exactamente. Comida, agua, Sí, y lo es básico. que tienen que luchar por eso. Y entonces además no le queda tiempo para más nada. Estar en la cola de la gasolina, Claro, ese tipo claro. de acciones que lamentablemente pues nos perjudican. Y justo hablando del tema de las sanciones, el presidente Nicolás Maduro se volvió a pronunciar, lo tenemos allí en la página web de Globovisión, en este caso pues señalando que María Corina Machado nuevamente pide más sanciones para Venezuela. Maduro sobre María Corina, dice el titular de Globovisión, la jefa del fascismo, la califica así, pidió nuevas sanciones contra Venezuela. Además aseguró que el gobierno de Biden pretende por la vía del chantaje psicológico llenar de zozobra a un país, a las instituciones y a los líderes de todos los poderes públicos. Además señaló que las medidas impuestas por Estados Unidos contra nuevos funcionarios venezolanos, recuerden los nuevos 16, forman parte del relanzamiento de la estrategia de máxima presión que ahora tiene como cabeza a María Corina Machado. Más sanciones para Venezuela. Estas fueron unas sanciones puntualmente a 16 Sí, son funcionarios. sanciones puntuales, o sea, a personas incursas, digamos, en supuestos delitos y violaciones a los derechos humanos. Eso es razonable. Lo que es inadmisible son sanciones al petróleo. Ahí está Repsol. O sea, yo difiero en el sentido de que yo pienso que el presidente Biden lo ha hecho muy bien con relación a Venezuela, en el sentido de que no ha intervenido, no ha sancionado realmente la economía del país. O sea, ha permitido sobre todo que esa gran empresa que es Chevron pueda seguir extrayendo petróleo, porque es que si no se perjudica a los Estados Unidos. La gente no entiende que si Estados Unidos toma, por ejemplo, sanciones contra Venezuela, y de alguna manera lo estamos viendo hoy, porque ha sucedido. Para ponerte un ejemplo cualquiera, el concesionario García Tuñón, ¿verdad? Y le hago la cuña. García Tuñón antes era puro General Motors. Ahora uno va a esos concesionarios y lo que ve es que hay carros chinos y carros coreanos. Entonces, ¿quién sale perjudicado? Claro, Estados Unidos es una potencia gigantesca que eso le duele poco, pero al final salimos perjudicados todos los venezolanos que ya no podemos comprar un carrito General Motors, y sale perjudicado también Estados Unidos, que sus empresas no venden Ford y General Motors en Venezuela. O sea que es un perder-perder, ¿no? Las sanciones son así. Si sacan a Chevron, ¿quién pierde? Al final,
pierde evidentemente Venezuela porque Chevron saca petróleo que no sacarían otros como esa empresa que es tan eficiente y evidentemente pierde también, o sea, Chevron y Estados Unidos porque Chevron le paga impuestos a los Estados Unidos. Entonces perdemos todo. O sea, que Bueno, y esa es balanza de una cosa venta ha absurda. continuado, por lo Claro, es menos un ahora. absurdo pensar que las sanciones a la economía del país pueden ser algo positivo, son algo tremendamente negativo. Y O que los sea, ejemplos están en la historia, claro, que el fin de cambiar el gobierno, pues no lo logran. y exactamente. O sea, Rosa, lo que está diciendo es brillante. Al final no logran nada, todo lo contrario. Lo que logran es el bloqueo a Cuba que ha logrado. Asfixiar a la 70 años población. de Cuba ahí en medio de la pobreza y de la tristeza y de la melancolía que se vive ahí. Los cubanos aquí, digamos, yo estudié con por lo menos 4 amigos que venían de Cuba y bueno, todos lloraban cuando les cantaban esa canción, cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, ¿sabes? Y es así, o sea, y entonces son 70 años ahí de tragedia y Y de venezolanos que dictadura. ahora están saliendo del país por la situación económica que se agrava y ahora por la incertidumbre que también está presente. Y esa incertidumbre también nos lleva a preguntarnos qué pasa en Estados Unidos si gana o pierde Trump o si gana Kamala Harris, Claro, qué tipo de política exterior favorecería más una salida negociada al claro. conflicto, la aclaratoria de lo que ha sucedido después de las elecciones, que puedan ambas partes ser o sentirse complacidas, que el ciudadano se sienta tranquilo, que triunfó la verdad, que triunfó la paz. Sí, digamos, yo pienso que los demócratas tienen una política más suave, o sea, eso que se llama el soft power, o sea, de entendimiento, de diálogo, mientras Trump puede ser mucho más agresivo. Pero queremos una intervención en Venezuela, eso es de las cosas peores que puede pasar, una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos o de una coalición. Yo temo mucho pero me da terror pensar que pueda venir una sentencia, que puede suceder, de la Corte Penal Internacional que legitime a una intervención multinacional para justamente aprender aquí a quienes esa sentencia declare como culpables, ¿no? O sea, eso sería un escenario horrible desde todo punto de vista. Y puede pasar, o sea, la gente no tiene conciencia de que estamos quizás a pocas semanas de que haya una sentencia de esa corte que la dictó contra Putin, siendo Putin un peso pesado, siendo Putin y Rusia miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Y claro, Putin no era firmante, la gente dirá, bueno, pero Putin está ahí. Putin no era firmante de ese tratado, ¿no? Sí. Venezuela es firmante, o sea, Chávez ratificó ese tratado de la Corte Penal Internacional. Entonces, si aquí sucede eso, bueno, puede suceder y puede repetirse el caso de Libia, donde sí hubo una intervención directa para buscar a Gaddafi. Eso sería catastrófico. Profesor, tenemos que ir a una pausa, pero tenemos un segmento más para ya terminar estos puntos y algunas preguntas que quedaron de nuestra audiencia. Ya volvemos, querida audiencia, no se aparten, ahora sí vamos a leer sus preguntas al regreso.